Por la Araucanía, ¿cómo está, senador? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Álvaro. ¿Cómo se recibe y qué expectativa tiene usted de este acuerdo nacional al que ha llamado el presidente por el tema de la Araucanía? ¿Se ha hecho en otras ocasiones? ¿Por qué esta vez podría tener algún grado mayor de éxito? Yo creo que hay dos cosas, Álvaro. Primero, necesitamos que la oposición finalmente se comprometa con la paz en la Araucanía, que no sigan rechazando proyectos de ley como el robo de madera. Sabemos que hay una mafia muy fuerte de robo de madera, de narcotráfico, en la Araucanía y en Arauco. Y lo que necesitamos también es que obviamente el gobierno pueda efectivamente avanzar hacia un estado de excepción. Hoy día la situación en la Araucanía no da para más. Hay una sensación brutal de centralismo, de que pareciera que Chile se acostumbró a que tuviésemos homicidios, tráfico de drogas, tuviésemos ocupaciones. Pareciera que a muchos les da lo mismo, y por eso hemos pedido como Evópolis el ministro del Interior también se pueda radicar en la región, puede estar instalado, ojalá al menos un mes, poder coordinar las policías, los fiscales, las víctimas. La verdad que hay un grupo de víctimas que siente completamente desamparo. Se nombró un coordinador como Cristian Barra, que creo que fue un paso importante, pero claramente insuficiente todavía. Estamos frente a un crimen organizado muy grave, al nivel de que hay un riesgo de que civiles empiecen a enfrentarse. Y esa ausencia, esa falta de Estado de Derecho, no podemos ser indiferentes y tenemos que ser muy claros. Hemos fracasado, ha fracasado el gobierno, varios gobiernos, el Estado de Chile, y por eso se están vulnerando los derechos humanos básicos de los ciudadanos en la Araucanía y en Arauco. Senador, pero ¿qué sentido tendría que el ministro del Interior se instalara un mes? ¿Qué cambiaría en la práctica? Porque hay voces que tampoco han entendido bien esa propuesta. Bueno, claramente cuando tú tienes a la segunda autoridad del país radicado en la región con los policías, cuando se dan cuenta que efectivamente muchos policías ni siquiera tienen los autos blindados. Vimos cómo falleció Eugenio Naim hace meses atrás, que fue cuando de hecho como Evópolis cortamos relaciones con el gobierno y le pedimos que nombrara a alguien a cargo. Antes ni siquiera había alguien realmente empoderado. Y creo que el ministro del Interior tiene que dar una señal potente. Decirle a las víctimas, no están solas, estamos con ustedes. No vamos a bajar los brazos. Y por lo tanto el ministro en terreno, operando con las policías, con los fiscales, coordinando la mejor tecnología. La única forma que tú te des cuenta, Álvaro, más allá de que nadie dice que con un mes en terreno vas a solucionar los problemas, eso nadie lo ha dicho, pero creemos que la situación es tan crítica que además de poder avanzar en un estado de excepción constitucional real, hoy día, ahora, la presencia del ministro del Interior, la segunda autoridad del país, en terreno, es una señal política muy potente. Y buscar también, obviamente, mucho diálogo con los distintos actores políticos para que efectivamente nos pongamos todos firmes, nos pongamos los pantalones, podamos decirle basta y que la violencia no sea un tema de izquierda o derecha. Aquí todos los ciudadanos de la Araucanía están con temor y además no tienen pega, porque la violencia termina generando desempleo. Por eso esta petición del ministro del Interior en terreno, en forma permanente, un mes, o lo que sea necesario, para demostrar que no hay indolencia, sino que realmente se están poniendo en el lugar de quienes sufren hoy día en la región. Senador, hoy día a propósito de pantalones hubo una marcha con ese nombre, ¿no? La marcha de los pantalones, una imagen fuerte para algunos. ¿Usted está de acuerdo con el fondo de esa manifestación, que al gobierno le han faltado pantalones? Yo creo que más que al gobierno le han faltado muchos pantalones a muchos que han votado en contra de proyectos tan básicos como el robo de madera o como la ley de inteligencia, que está hoy día esperando en la Cámara de Diputados. Lo que le ha faltado al gobierno, y hay que decirlo con todas sus letras, es poder tener eficacia y radicalidad para poder enfrentar la violencia. Eso significa poder decir, aquí hay un diagnóstico claro, hemos fallado. Y esto no se trata de hacer juegos políticos, de hacerle un daño al gobierno de turno. Acá han fallado todos los gobiernos. El que sea soberbio en esto, el que se crea que se las sabe todas, por favor, todos los políticos, más humildad y más empatía para entender que hemos fracasado. Y a la izquierda, le digo con toda honestidad, ojalá que tengamos una izquierda comprometida contra la violencia. Esto no puede tener colores políticos, mañana les puede tocar gobernar a ustedes. Llevamos desde el año 1997 con este problema. Y por favor, no me mezclen al pueblo mapuche con esto, que es un pueblo maravilloso. Estos son delincuentes, son personas que han sido capaces de dispararle a una niña de 9 años, que han sido capaces de asesinar a un trabajador agrícola como Pedro Cabrera, o a un camionero en su propia máquina, quemarlo vivo, como Juan Barrios. Entonces, por favor, no normalicemos el crimen organizado. Así como tenemos que combatir a los narcos en todo Chile, y particularmente en poblaciones de la región metropolitana,
En la Araucanía tenemos crimen organizado y desgraciadamente varios políticos que les gusta mezclar las cosas de forma tal de relativizar la violencia. Y eso es inaceptable. Por eso pedimos pantalones. Senador, ayer aquí mismo en Tele 13 Noche la alcaldesa Evelyn Matei, precandidata presidencial también de la UDI, señalaba que había que incorporar, por ejemplo, a los militares a las labores de inteligencia. ¿Usted estaría de acuerdo con esa posibilidad o de una presencia más masiva de las Fuerzas Armadas en la zona? O sea, sin lugar a duda que hay mucha inteligencia que se tiene que utilizar. Y de hecho la reunión que se realizó el día de ayer, el presidente, donde habló con distintos actores relevantes de la seguridad, justamente pidió mayor coordinación, pero el estado de excepción justamente busca que cuando hay conmoción social, cuando vemos que hace 3 días atrás estuvimos a punto de ver a civiles enfrentándose, donde el monopolio de la fuerza lo tiene que tener el Estado, claramente que necesitamos hacer uso de estos estados de excepción para la Araucanía. Porque claro, es muy cómodo desde Santiago decir, no, mire, aquí no se necesita. No, en la Araucanía se necesita poner orden y paz. La angustia es brutal, se ha esparcido, hemos tenido más de 120 lugares tomados al mismo tiempo. Hay una organización criminal detrás de estos ataques a muchas personas y por lo tanto, te insisto, invitar a la oposición, ley de usurpaciones, que votaron en contra, ya votaron en contra una vez. Yo espero que exista un acuerdo transversal para efectivamente devolverle la paz a la región, porque esto es simplemente negligencia del mundo político, es negligencia de no estar de acuerdo en algo básico, como es rechazar la violencia. Y en paralelo, pero por un carril muy separado, avancemos con la agenda indígena, con mucha fuerza. Si aquí no tengo ningún problema, al contrario, hay que avanzar con fuerza. Fui de los principales promotores en resolver el tema tierra, junto con el senador Buenchumilla, y también de tener escaños para los pueblos originarios en el proceso constituyente. Pero no mezclemos la agenda indígena con la agenda contra el crimen organizado que tiene de rodillas a nuestra región. Senador, ¿y cómo se explica que el gobierno todavía no haya decretado, por ejemplo, estado de excepción en la zona? Nosotros se lo pedimos. Pedimos al ministro en terreno, trabajando junto a las víctimas, junto a las policías, que las policías también son víctimas. Las policías han estado expuestas. Vimos cómo falleció un funcionario de la PDI pocas semanas atrás. Vimos lo que le dijo el director de la PDI, don Héctor Espinosa, a la política: nos falta apoyo. Que algunos dicen, no, es que la centro derecha, Chile Vamos, dice, no. El director de la Policía Nacional de Investigación les dijo, ustedes no saben a lo que enfrentamos. Tienen armas realmente muy fuertes que incluso son superiores a las de las policías. Entonces, acá, o nos ponemos todos del mismo lado de la cancha, jugando en equipo, con unidad nacional, o esto no va a funcionar. Entonces, le pedimos al presidente, el ministro en terreno, y segundo, le pedimos estado de excepción, porque hoy día la situación está, obviamente, fuera de control. Eso hay que reconocerlo. Si uno parte de un diagnóstico correcto, Álvaro, es muy difícil que tengas la receta correcta. ¿Cuál es el mayor riesgo en este caso que usted ve en un futuro cercano si es que finalmente estas medidas no se toman o no son insuficientes para atacar el problema? Mira, yo veo 2 riesgos. Primero, enfrentamientos civiles. Y que eso es la ley de la selva. O sea, si hay algo para lo cual está la democracia, es para que toleremos todas las diferencias, todas, menos la violencia. Ese es el sustrato moral de nuestra democracia. El segundo riesgo que veo es que el crimen organizado va creciendo porque cada vez tiene más recursos, más plata. Robo de autos, tráfico de drogas, robo de madera, extorsiones. Vimos esta semana también un video que entiendo que está en fiscalía, donde a una persona que quería trabajar su campo, llegó un grupo de personas a extorsionarlo. Decía, no, si usted no nos da la mitad, no saca todo lo que está en su camión y nos lo entrega, no lo dejamos salir de aquí. Entonces, ¿qué país estamos? Donde cualquiera se tiene el derecho de robarte el trabajo de toda tu vida. Senador Felipe Kast, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Tele 13 Noche. Que esté muy bien. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches. Nosotros hacemos una breve pausa aquí en Tele 13 Noche y ya regresamos con más noticias.